Yo también me sentí perdido. Yo también me sentí desorientado. En algún momento de mi vida me sentí solo. ¿Qué tal? Si estás viendo este vídeo, puede que tú también en este momento te sientas perdido. Una persona puede sentirse perdido de dos maneras diferentes. La primera es que siempre te has sentido perdido. Siempre has sentido que falta algo. En realidad nunca has sabido hacia dónde va tu futuro. Sí sabes, es decir, sabes que de niño pues ibas a la escuela, luego has pasado al instituto, luego a la universidad, luego muchos quieren casarse, otros no, empezar a tener bienes materiales, un coche, una casa, trabajar durante muchos años para algún día jubilarte y morir. Pero cuando piensas en todo esto, sientes que no es suficiente, que falta algo, y aunque sabes lo que tienes que hacer, te sientes perdido. La segunda manera de sentirse perdido es cuando ya conocías el camino. Tu vida ya tenía sentido, sabías lo que tenías que hacer y caminabas con convicción, no tenías dudas, tenías las cosas claras, pero algo pasó. Algo hizo que te desviaras, algo hizo que perdieras el rumbo, que perdieras la noción del tiempo. Y días, semanas o a lo mejor años después, te sientes perdido, te has perdido. Yo experimenté las dos situaciones. Toda mi adolescencia la viví perdido. Había unas preguntas en mi mente, había unos vacíos en mi corazón, había una sensación de que faltaba un propósito. Yo sacaba buenas notas, iba al gimnasio, tenía mi cuadrilla, tenía una familia, lo tenía todo, pero al mismo tiempo me sentía perdido. Pero encontré un propósito. Algo pasó que ya no me sentí perdido. Encontré el camino, pero algo ocurrió que tiempo después me volví a perder. Mi vida ya tenía un propósito, sabía lo que tenía que hacer, estaba dando pasos seguros, pero algo hizo que me desorientara y me volviera a perder. ¡Qué horrible sensación! Son innumerables las sensaciones. No hay solución, no hay quien te encuentre, no hay quien te entienda, la situación se ha puesto imposible, lo estoy pasando muy mal, puede que la depresión, angustia, tristeza se haya apoderado de mí. Al mismo tiempo no puedes avanzar, no sabes cuál es la dirección, no sabes cuál es el camino, estás perdido. Yo también lo estuve. Se busca, ese es el título de este mensaje que hoy quiero dejaros. Qué triste fuera que os diga que estáis perdidos o que os sentís perdidos y no os ayudo en nada. Qué triste fuera que este mensaje acabara allí. No, yo estoy aquí para comentaros que podéis encontraros, o a lo mejor que os encuentren. Os voy a contar la historia de, en este caso, una oveja, que en un momento, en medio de su rebaño, esta oveja se extravió, se perdió. Habían muchas ovejas, de hecho eran 100. Y uno podría pensar que en medio de tantas ovejas, en medio de un rebaño tan grande, el pastor no se hubiera dado cuenta, pero no. El pastor se percató de que una de sus ovejas, de las 100 que tenía, se había perdido, ya no estaba. ¿Qué hizo el pastor? El pastor podía haber pasado del tema, podía haber dicho, oye, tengo 99 ovejas. ¿Qué más me da que una se pierda? Pero no, el pastor lo que hizo fue dejar a las 99 bien guardadas y fue por aquella que le faltaba, fue por aquella que se había perdido. El pastor tuvo que moverse, tuvo que hacer un esfuerzo físico, tuvo que ir a buscar a la oveja. Y a ninguno de nosotros nos gusta buscar nada. Cuando tu madre te decía, vete a buscar algo al cajón del salón, tú no encontrabas nada, y tu madre te decía, ¿y si voy y yo lo encuentro? Eso es sentirse perdido. Pero el pastor de este rebaño no fue así. No fue un perezoso, no pasó del tema, fue a por aquella oveja que se había perdido. Y resulta que después de buscar un tiempo, encontró a la oveja. ¿Y sabéis lo que hizo cuando la encontró? Cogió a la oveja, reunió a sus amigos, a sus vecinos, e hizo una fiesta, porque había encontrado la oveja que se había perdido. ¿Tú festejarías por haber encontrado a una oveja que a lo mejor por caprichosa se fue, por despistada, o simplemente porque a lo mejor no la valoras tanto? Pero este pastor amaba a esta oveja. Ahora te preguntarás, ¿por qué te cuento esta historia? Yo antes os conté que hubo un tiempo que después de sentirme perdido, encontré un propósito. Ya no me volví a sentir que estaba solo, y fue porque encontré al pastor de esta historia que te acabo de contar.
Verás, en esta historia el pastor representa a Dios y las ovejas somos nosotros. En este tiempo de crisis, de coronavirus, de pandemia, de confinamiento, hay muchos jóvenes que se sienten solos, que sienten que su futuro pues no va a ser espectacular, que las cosas se están complicando. Los adolescentes, por otra parte, están en un momento en el que estar encerrado en casa causa mucha ansiedad y lo están pasando mal. Muchos trabajadores que durante años a lo mejor han tenido un puesto seguro en su trabajo, ahora no tienen esa convicción. Familias, matrimonios que a lo mejor después de pasar mucho tiempo juntos han empezado a ver cosas que ya no les gusta de su esposo, de su esposa, de sus padres, de sus hijos, y se están destruyendo. Estamos en un momento en el que la sensación de soledad es muy fuerte, la sensación de no saber qué va a pasar está allí constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero déjame decirte que en ese estado Dios se interesa por ti. En la historia de la oveja perdida hemos visto que el pastor se da cuenta que hay una oveja que le falta, que hay una oveja que está perdida. Y sabes que Dios también se da cuenta de que tú a lo mejor estás pasando un momento muy complicado, de que estás viviendo situaciones muy difíciles, de que a lo mejor no sabes si vas a seguir trabajando, qué vas a estudiar, si lo que vas a estudiar va a valer la pena. Dios está viendo que a lo mejor estás pasando por una depresión, por angustia, por tristeza, y no es ajeno a todo eso. A Dios le importa, Dios se da cuenta de eso. Uno a veces como que se camufla en medio de la multitud, en medio de la gente, en medio de una pandemia tan grande. ¿Qué va a importar lo que estoy viviendo yo? En medio de tantos enfermos, ¿qué va a importar si yo me enfermo, si tengo un familiar que esté enfermo? En medio de una crisis económica mundial, ¿quién se va a dar cuenta que a mí me faltan cosas? En medio de esta angustia que estamos viviendo, en medio del miedo al virus, ¿a quién le va a importar mis miedos? Déjame decirte que tú no te pierdes entre la multitud para Dios. Dios se da cuenta que tú estás mal. Y la cosa no se queda ahí. Este buen pastor, Dios, fue a por la oveja. Y déjame decirte que Dios también quiere encontrarte. Está buscándote. A lo mejor este vídeo que tú no lo esperabas es la respuesta de Dios para tu vida, para el momento difícil que estás viviendo. Dios quiere salir a tu encuentro. Muchos piensan que Dios es alguien inactivo, alguien pasivo, alguien que está mirando las cosas que están pasando, las guerras, el hambre, la destrucción de las familias, y le da igual. Pero déjame decirte que eso no es así. Para todos los problemas que estamos viviendo hay una solución, y es que Dios, por amor a nosotros, envió a morir a su Hijo Jesús en una cruz para perdonarnos de nuestros pecados. Porque el problema más importante que tenemos ahora mismo no es el coronavirus, sino el pecado que está en nosotros. Pensad en esto: el hambre no es una consecuencia de la indiferencia de Dios hacia nosotros, es la consecuencia del egoísmo que hay en el corazón del hombre, porque riquezas hay para abastecer a todo el mundo. Por eso en sí el problema no son los problemas, valga la redundancia. El problema es el pecado que está en nosotros. Y Jesús quiere quitar ese pecado de nosotros. Porque Él, cuando lo hace, ¿sabes qué ocurre? Él festeja, Él celebra, porque te ha encontrado. Dios te ha hallado. Dios te ama mucho y no quiere que te sientas perdido. Solo acéptale en tu corazón. Toda esta historia, ¿sabes cómo se puede materializar? Haciendo una breve oración. Tú que estás perdido, puedes tener un encuentro con Dios simplemente levantando tu voz y dirigiéndote a Él, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados, porque eso es lo que hace que tú te alejes de Él. Solo repite conmigo estas palabras. Es una oración sencilla, pero si la haces de corazón, te aseguro que esa sensación de que estás perdido no va a volver a estar ahí. Así que habla con Dios, yo te ayudo. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, he escuchado que tú buscas a aquel que está perdido, y yo en esta hora quiero ser hallado, quiero que tú me encuentres. Me siento perdido, me siento solo, no sé hacia dónde va mi futuro. Yo hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te acepto en mi vida, te acepto en mi corazón, te doy lugar a ti para que me ayudes. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador, porque necesito a alguien que me encuentre. Te entrego mi corazón, te pido
que pueda tener un encuentro verdadero contigo, que pueda conocerte de una manera real, de una manera impactante. Te doy gracias porque confío en que tú lo vas a hacer. Creo que tú lo vas a hacer, creo que tú me vas a ayudar, incluso a creer en ti, a creer más, a acercarme a ti. Te doy gracias, Dios. Ayúdame en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que Dios te va a ayudar. Dios te va a responder. No te vas a volver a sentir solo. Y si tienes dudas, para eso estamos nosotros. Puedes hablar con nosotros, con cualquiera de nosotros. Ahora mismo nos conectamos en el Google Meet y ahí terminaremos esta reunión. Hasta ahora.